Libro de San Lucas, capítulo número 2, y vamos a tratar de revisar versículo 1 al 7. Se lo voy a leer de carrerita, usted léalo conmigo, tiene una lucecita bonita. Si después de leer usted la quieren bajar o apagar, está bien. Si ustedes consideran que ayuda más para la proyección a través del internet, pues entonces ya pueden apagar la luz, pero que todos vean hoy esta escritura y lo leemos así. El título en su Biblia, yo creo como en la mía, dice Nacimiento de Jesús. Y dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, de dar a luz. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entre paja, olor a oveja, a buey, a vacas, a cabritos, ahí nació el Señor. Y es singular esto porque tiene que ver con lo que yo le digo. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Muy bien, hermanos, vamos a revisar entonces hoy esta historia interesante. Yo le puse Navidad, un gran milagro. Oh, el gran milagro de la Navidad. Quiero comenzar diciéndole que vivimos tiempos enormemente asombrosos, de un aumento de conocimiento en todas las ramas, en la rama científica, tecnológica, médica, espacial, en todas las áreas, que asombra a los mismos científicos. ¿Ha escuchado usted me imagino, por las informaciones que hay en todas partes, del sol artificial que ya probaron los chinos? Ha sido denominado el HL2M. Tokamak, así le llaman a este sol artificial, que es un dispositivo de fusión nuclear que abarca un edificio de 4 pisos, ahí lo tienen. Es un dispositivo de fusión nuclear que es capaz de alcanzar una temperatura de 200 millones de grados centígrados. Significa 13 veces más del calor registrado en el centro del Sol. ¿Cómo midieron eso? Hay que preguntarle a los científicos. Es un reactor termonuclear experimental y también internacional. El sol chino tiene el propósito de arrancarle el fuego al sol y producir energía limpia, ilimitada, y se piensa que sería a la mejor más barata. Tenía la idea de presentarle algunas proyecciones de estas ondas, pero
pensé que nos llevábamos más tiempo y dije, me voy a concretar a los oídos. La ciencia corre así, y no se diga el transhumanismo, que es el proyecto que ya se está efectuando de una manera experimental en un sinnúmero de robots y en un sinnúmero de humanos. Se llama transhumanismo porque están cultivando y promoviendo y actuando, metiendo en los seres humanos alguna serie de elementos tecnológicos y modificando la genética del ser humano. El transhumanismo es la mutación genética del ser humano. Es un movimiento cultural, intelectual y filosófico que tiene como objeto transformar la condición del hombre, del ser humano, mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejorarán la capacidad humana, tanto física como psicológica como intelectual, para que el ser humano pueda superar las limitaciones fundamentales y desarrollarse con la amplia gama de tecnologías que hay. Los científicos especulan que los seres humanos pueden llegar a transformarse en seres extremadamente capaces. O sea, hacer a los seres humanos cyborgs o cyborg, no sé cómo se dice en inglés. Y nos quedamos nosotros pensando, ¿qué nos espera? Y ya hay una muchacha a la que le implantaron un montón de chips, y esta muchacha puede determinar si hay terremotos y dónde están los terremotos. Y si es de 3.1, 5.4, 7.5, y es en Asia, en África, en América del Sur, en California, lo que sea. Son esas situaciones, hermano, extrañas que entonces están sucediendo. Y a mí me interesa entonces que nosotros veamos la Navidad. ¿Y la Navidad qué? ¿Dónde quedamos nosotros con la Navidad? Cada año nosotros celebramos Navidad, que es el momento de la historia en la que Dios irrumpió en nuestro pequeñísimo rincón del universo de una manera por demás asombrosa, incomparable. Y la verdad que calificativos nos faltarían. Decir que fue colosal, dantesco, grandioso, increíble, incomparable, inmenso, asombroso y mucho más. Que llevó a los ángeles a descender en una oleada fantástica y angelical y cantar la canción más bella que el mundo había oído. Gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra, porque Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros. Mi hermano, la Biblia nos menciona en términos bíblicos, se llama encarnación. El Hijo de Dios vino y nació. A María le dijo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y será Emmanuel, Dios con nosotros. Si tratamos, hermano, nosotros de simplificar este fenómeno que nosotros conmemoramos la fecha de Navidad, diríamos: Dios se hizo hombre. Y después nos alejamos del pesebre y decimos: ya entiendo. Navidad es que Jesús vino, Navidad es que Dios vino, Navidad es que Él se hizo humano como nosotros, y seguimos nosotros con nuestra fiesta. Y estamos, la verdad,
en ese devenir que se puede traducir en 5 minutos o en 10 o en más, qué sé yo, estamos muy lejos de discernir esa intervención grandiosa y milagrosa de Dios cuando se acercó a los hombres. Y nosotros a veces no tenemos una plena conciencia de este grandioso milagro. Y es, hermanos queridos, en realidad imposible entender con nuestra mente tan finita lo que sucedió hace 2000 años en Belén, allá en Palestina, en ese pequeño rincón del Imperio Romano, y tratar de entender el nacimiento de Jesús, que sería como hacer una reseña de un partido de fútbol que nosotros no vimos ni conocimos, o de béisbol donde nosotros no estuvimos ni tampoco supimos de él. ¿Quién puede analizar este milagrote de una manera plena y completa? Al menos que entendamos quién era el niño que había decidido nacer en este mundo y habiendo vivido antes que el mundo fuera. Jamás comprenderíamos la razón gloriosa de la grande celebración de los ángeles, algo extraordinariamente grande que sucedió allá en Belén hace poco más de 2000 años. Mire entonces 3 cosas que le digo, lo más rápido que puedo. Número 1. El misterio de la encarnación. La Biblia claramente nos dice que la encarnación de Cristo es un misterio. Tratamos de conocerlo y hurgamos nosotros en esos devenires celestiales y divinos un poquito, tratamos de rasguñar ese milagro incomprensible, pero San Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: indiscutiblemente, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Y diríamos grandioso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en espíritu, Dios fue visto por los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¡Qué misterio más extraordinario! 6 cosas, dice Pablo, abuelo de pájaro, en Timoteo. Dice: fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo, cuando habla un poco de esto, en la carta que él escribe a la iglesia de los Filipenses, él hace un comentario fascinantemente grande de lo concerniente a la Navidad. A menudo nosotros no captamos todo eso, pero sin embargo, este pasaje nos dice más del verdadero significado de la Navidad en algunos versos importantes que nosotros hemos leído. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo señala la extraordinaria y asombrosa humildad de Jesús. Capítulo 2 del verso 5 en adelante dice el apóstol Pablo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo como nosotros y estando en condición como nosotros, se humilló. ¡Qué milagro más grandioso! Se despojó a sí mismo y se hizo un siervo siendo Dios, se hizo semejante a nosotros y en esa condición de hombre fue hasta la muerte y la muerte de cruz. El gran milagro de la Navidad es la encarnación
la humillación de Cristo al venir a nuestra tierra en forma humana como nosotros. Cuando Pablo se refiere a la encarnación de Cristo, haciéndose como nosotros, prolonga la idea recordándoles a ellos y a nosotros que Él existió eternamente como Dios y no como hombre. Eternamente. Hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no tomó en cuenta ser Dios y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra encarnación viene del griego keno, de donde nosotros tomamos la palabra teológica kenosis, que quiere decir despojamiento o vaciamiento. Algunos dicen se vació. Esta es mi gloria, la arrojo hacia acá para hacerme como los seres humanos. Y se refiere a alguien que en una posición muy elevada y en un rango elevadamente extraordinario se rebaja a sí mismo, dejando voluntariamente su elevado rango para convertirse en nada. En comparación con su dignidad anterior, es como si el presidente de una gran nación, riquísima y poderosa, dejara atrás toda su autoridad, todo su rango, todo su poder, todos sus guardaespaldas y se trasladara a un país pobre, miserablemente pobre, indignante, y someterse a vivir casi al borde de la hambruna y al peligro de bandas de ladrones y asesinos, y solamente porque amaba a alguien, porque amaba a esa ciudad o a ese pueblo. Este es un ejemplo simple y sencillo para referirnos a esa transformación que ocurre cuando alguien se vacía de sí mismo. Y aún así, no nos acercamos remotamente a lo que Pablo está explicando. Cuando él se refiere a Jesús diciendo siendo en forma de Dios, usó la palabra morfé o morpé, pero creo que se pronuncia F, la P, morfé, y significa lo que uno es por fuera corresponde a lo que uno es por dentro. Lo que en realidad está diciendo es que uno es en esencia lo que es en apariencia. Uno es lo que parece. Aunque el dicho dice, no todo es lo que parece. Tú crees que te quiere, pero te está clavando el puñal por la espalda. Tú crees que te quiere, pero si vieras lo que dice de ti. Pero Pablo dice morfé, es lo que uno es en apariencia, uno es en esencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a un zoológico y vemos a una cebra o vemos a un león, estamos mirando la morfé de los animales, de cualquiera de ellos. Así es la cebra, así es el león, en esencia y en apariencia. Pero si luego nosotros vamos a una fiesta infantil, un cumpleaños, qué sé yo, y aparece alguien ahí disfrazado de cebra o disfrazado de león, por muy convincente que sea el traje, nosotros estamos viendo la apariencia, no la esencia. Estamos viendo la esquema, no la morfé, que es la palabra que hace el cambio. Cuando Pablo dice se vació, él mantuvo toda la grandeza y gloria, aunque estaba envuelto en pañales, en un pesebre, entre paja y polvo y tierra, porque no hubo lugar en él para el mesón, en el mesón.
Mi hermano, Jesús no se parecía a Dios. Jesús siempre fue Dios. Fue Dios arriba y fue Dios abajo. Le fueron a avisar: Señor, el que amas está enfermo. Y él siguió su ministerio. 4 días después dijo: vayamos a ver a Lázaro. Y le dijeron: pues, nos avisaron que ya se murió. Pues vamos, lo voy a despertar. Dijeron: hay que decirle otra vez. No entendió, no agarró la onda. Cree que está dormido. Y ya se murió. Y él dijo: vamos, yo ya sé todo eso. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. 4 días después, cuando su sangre ha sido coagulada, cuando los ejércitos de la muerte han hecho desastre en su vientre y se han comido parte de las vísceras y el cuerpo está todo descompuesto y 1000 cosas, él llega allá para gritarle con voz de Dios: ¡Lázaro! A ti te digo. Y qué bueno que dijo a ti, hermano, ¿verdad? Porque si nada más dice levántate, no sé cuántos se hubieran levantado. Cuando él se hizo hombre, mantuvo la morfe. Él fue siempre Dios. Pablo hace ese acotamiento maravilloso: aun cuando todo cambia, Jesús era Dios en un sentido perfecto, glorioso y eterno. En el verso 7 dice: se despojó a sí mismo, dejó a un lado su reputación. El verbo que se usa aquí es keno y literalmente es vaciarse. Versos 7 y 8: se despojó a sí mismo y se humilló. ¡Cuánta humildad en el pesebre de Belén! ¡Cuánta humildad de Jesús al nacer en el pesebre! Más allá de lo que nosotros podamos concebir y entender, eso es lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16. Grande, grande, grande es el misterio de la piedad. Significa que fue en realidad perfecto Dios y perfecto hombre. La manera teológica de explicar eso se llama la naturaleza hipostática de Cristo. En términos teológicos, la naturaleza hipostática de Cristo. Él seguía siendo Dios y seguía siendo hombre, aunque no utilizó todos sus poderes para hacerlo, porque los tenía cuando estaba en el Getsemaní y llegó todo aquel grupo para prenderlo. Pedro, enojado que había dicho: mi vida me la parto por ti, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, un siervo del centurión. Cristo le dijo: guarda tu espada, Pedro. El que a espada vive, a espada va a morir. ¿Y dónde quedó la oreja y el sangrero de aquel hombre? La Biblia dice que agarró la oreja y fue y hizo ese último milagro. Le puso la oreja en su lugar. Yo no creo que siguió aventando chorros de sangre y siguió adolorido, porque él era Dios. Volteó a Pedro y le dijo: Pedro, guarda tu espada. No creas que me faltaría poder para decirle a mi Padre, y Él me enviaría ahorita 12 legiones de ángeles. Si una legión se componía de 12,000 soldados o de 6,000 soldados, tenga una idea que entonces serían 120,000 ángeles. O serían 60,000 ángeles si era una legión de 6,000. Ahorita me mandaría 12 legiones de ángeles. Se humilló. No usó toda la grandeza y el poder que él tenía
porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Grande es el misterio de la piedad. Pablo habla acerca de su humillación, y habla también de su exaltación. Dice: por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué forma tan maravillosa. Déjeme decirle el segundo aspecto, y no sé si termino los tres, pero tenga paciencia. A ver si lo doy más rápido. Segundo, la Navidad, y de eso se trata, del milagro. En el principio, cuando San Juan comienza su evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. In the beginning was the Word with God. Where is the God? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y eso nos da tres elementos divinos. Uno, su preexistencia. En el principio era. Su coeternidad con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y luego nos habla de su divinidad, y el Verbo era Dios. Juan nos dice que Jesús, el Verbo de Dios, era uno con el Padre en el comienzo de todas las cosas. Si usted sigue leyendo San Juan, dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. ¡Qué fantástico! Todo cobró existencia por medio de aquel niño en el pesebre. Mire, sabemos por datos que el universo visible contiene un estimado, déjeme darle esta serie de cosas aquí que a lo mejor usted ya ha oído: 100,000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene un diámetro de millones de trillones de millas de ancho, y que cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Eso sin tomar en cuenta que el universo cada día, dicen los científicos, se expande y se hace más grande. En el universo hay más de 1,000 millones de trillones de estrellas. ¿Y quién las ha contado? Los telescopios no pasan mucho más allá. El Hubble ha hecho algunos milagros, pero nuestra galaxia, con esa inmensidad. Para ponerle un poquito en perspectiva a esto, en los números astronómicos, darle 7 vueltas a la Tierra en un segundo requeriría viajar a la velocidad de la luz, más o menos 300,000 kilómetros por segundo. Y si usáramos esa velocidad, 300,000 kilómetros por segundo, para cruzar el universo conocido, necesitaríamos 28,000 millones de años. Y eso que para cuando lo hagamos ya se expandió un poquito más el universo. La energía y el poder que hay en cada una de estos trillones de esas estrellas es incalculable. El Sol, la estrella de nuestro sistema solar, calienta la Tierra y crea toda la energía con que funciona todo el sistema climático, con solo 1,000 millonésima de su energía. Imagínese. 1,300,000 veces cabría el planeta Tierra dentro del Sol. Y sin embargo, nuestro astro rey, el Sol, es una estrella de tamaño mediano.
La más grande se llama Canis Majoris y es alrededor de 2100 veces más grande que el Sol. Y eso significa que el Sol cabría 9200 millones de veces en esa estrella Canis Majori. ¿Se imagina toda esa inmensidad? Y el Hijo de Dios, el que nació en el pesebre, el niño de Belén, creó todo eso. Colosenses 1:16 dice: Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo por medio de Él y para Él. Ese es nuestro grandioso Creador, que se despojó de esa gloria y de todo lo que Él tenía para hacerse como un minúsculo grano y venir a nuestra Vía Láctea y nacer en un pesebre. Ese pequeño niño que durmió la primera noche en un pesebre, pero que seguía siendo total y verdaderamente Dios, se despojó de su gloria, no perdió su esencia, era la imagen del Dios invisible. Y los ángeles corrieron y a los pastores les dijeron: vayan pronto a Belén, porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Déjeme terminar esta última parte. El poder extraordinario de la humildad de Jesús. Y a nosotros se nos hace mucho venir un día a la iglesia, hermano. Se nos hace mucho dedicar 10 minutos de oración al día. Se nos hace mucho que alguien no nos saludó en la iglesia, que alguien no nos sonrió, que se pasó de largo. ¿Qué le pasa a esa iglesia? Ya no vuelvo. El que lo hizo todo se despojó de todo. Y aunque la gente le decía demonio, y por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera los demonios, Jesús les dijo: no saben lo que dicen, porque todo pecado será perdonado aquí, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir las obras de Dios al diablo. Este es el poder extraordinario de la humildad, el poder extraordinario de la Navidad, siendo Dios, teniendo todo, siendo el creador de todo, del sol, de la luna, las estrellas, las galaxias, el viento, todo, montañas, mares, golfo, todo. Vino a humillarse y soportó todo. Que le dijeran demonio, diablo, mentiroso, engreído, 1000 cosas que le dijeron. Y Él vino a salvarnos. Es el poder extraordinario de la Navidad en la humildad de Jesús. Aunque Jesús vino al mundo envuelto en la fragilidad humana, no hubo ninguna debilidad de alguna manera en el que vino a nosotros a la tierra en Belén. Solo un poder infinito, solo un poder grandioso pudo realizar el milagro, convencer a Dios de hacerse tierra, carne, polvo como nosotros. Nuestros cuerpos humanos contienen el estimado de 10 trillones de células complejas. Somos una maravilla demasiado compleja de ingeniería. Imagínese que solo nosotros tratáramos de humillarnos y convertirnos en aquella célula microscópica que éramos cuando nuestra vida comenzó. La mía comenzó hace 71 años y 8 meses.
Yo soy hijo de un campeón. Usted es hijo de un campeón, un espermatozoo valiente, atrevido, determinante. Le ganó la carrera a todos en aquella noche célebre en que mi padre y mi madre se juntaban. Aquel espermatozoo corrió más grande que todo y encontró el óvulo y fue y lo fecundó hace 71 años. Y aquí estoy yo como hijo de aquel campeón, microscópico, invisible, pequeñísimo. Imagínese la grandeza de Dios, siendo todo, hacerse nada por usted y por mí. Imagínese, hermano querido, qué clase de conocimiento, de creatividad y de poder fue necesario para que el Creador se convirtiera en un bebé y dejara de usar aquella gloria inmensa que tenía antes que el mundo fuera. ¿Cómo podríamos nosotros, dígame usted, cómo podríamos nosotros meter todos los grandes océanos en nuestra diminuta mano? ¿Cómo podríamos nosotros meter todo el poder del universo en una hebra de nuestro ADN? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 1 del verso 23 que Él lo llena todo y es el todo en todo. Ay, hermano querido, muchísimo poder en su humildad. Él lo hizo todo de la nada. Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Es un misterio de misterios. La Biblia comienza así, con un misterio así, porque el sol no existía todavía, no era la luz del sol. El sol lo hizo hasta el cuarto día. Lee el primer capítulo de Génesis. Sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, hay animales en el campo. ¡Qué grandeza más inconmensurable! Él lo hizo todo. Milagro asombroso, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mi hermano, ese milagro tan extraordinario solamente sucedió una sola vez en el pesebre y jamás sucederá. La próxima vez que Él aparezca en la tierra será solo en las nubes, para llevar a todos aquellos que se atreven a creer en que Él, siendo Dios, se hizo hombre para poder salvarnos. Y 7 años después, con Él envueltos en la gloria maravillosa semejante a la gloria de Él, vendremos con Él para reinar aquí por 1000 años y después vivir la eternidad con Él. Más allá de eso, la Biblia no nos dice, porque tal vez la capacidad nuestra no sería suficiente para procesar la grandeza que viene después de que nosotros nos atrevamos a creer en aquel que dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré mi espíritu y luego iré a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y Pablo lo vio. Pablo vio aquellas cosas grandiosas y se quedó estupefacto. Se quedó impresionado y solamente decía, porque tal vez el Espíritu no le dijo: no puedes decir todo, son secretos de estado. Dijo: yo subí, yo fui hasta el tercer cielo y vi cosas que no le es permitido al hombre declarar, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, ni ojo de buitre ha visto. Él las tiene preparadas para todos aquellos que se atreven a creer en el niño de Belén, en el milagro de la Navidad. Póngase de pie, ore conmigo un momento
Dígale gracias, Señor, porque siendo en forma de Dios, si usted lee el libro de los Hebreos, usted se queda impresionado. Él es mayor que los ángeles. Él es mayor que Moisés. Él es mayor que el sacerdocio mosaico. Él es mayor que todo. Por eso el escritor de los Hebreos dice: y si la sangre de los toros y de los machos cabríos en el antiguo pacto, rociadas a los inmundos, purifican para la santificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Deje que limpie sus impurezas y las mías, malos pensamientos, malas costumbres, malas ideas. El diablo es tan sutil que te va llevando paso a paso. No te deja caer al abismo, pero paso a paso te va a llevar en el camino descendente, en que después dices: ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que caí hasta aquí? El diablo es así, pero el Señor tiene todo el poder para tomar tu corazón y limpiarte de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Cree que el Señor Jesucristo merece una palabra de gratitud? Levante su mano en alto. Ore conmigo, dígale: gracias, Señor, porque un día dejaste el cielo y la gloria, y por eso estoy aquí. Muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias por aquel pesebre, por aquella paja, por aquella noche incomparable en que las mismas estrellas rehusaron quedarse en su sitio ante milagro tan extraordinario, y una brillante estrella se acercó al pesebre para guiar a aquellos que con reverencia buscaban al Rey que había nacido y que venían a adorarle. Señor amado, te bendigo por darnos a Jesús, por darnos la salvación, por darnos el perdón, por darnos la vida eterna. Gracias, Señor, porque eres bueno. Que esta Navidad se arrobe mi corazón y agradecido te bendiga, porque siendo en forma de Dios no estimaste esa grandeza que no podemos comprender, y te hiciste como nosotros para salvarnos. Qué humildad en la Navidad, qué grandeza de tu humillación. Que te adore, que te bendiga, que te exalte y que te dé mi corazón, mi alma, mi vida, mi pensamiento, que a veces vegetan, Señor, y transitan caminos extraños y pecaminosos. Santifícanos, límpianos, bendícenos y ayúdanos para adorarte, Rey. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.